los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de la luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí un lunes más en Conversaciones de Mujeres y hoy tenemos con nuestra compañía a Vicen Perelló, Lola Arroyo, Pegoa Ruiz y yo, servidora Pilar Delgado. Bueno, estamos en el mes de mayo. El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo y con motivo de este mes y del mes de la lucha por el mundo laboral, pues ha salido, que se ha repartido por todas las casas, una revista que se llama El trabajo de las mujeres de Buñol en las hilaturas. Hoy vamos a tratar sobre ese tema. Vamos a dar los números de teléfono de Radio Buñol por si alguien quiere entrar en directo y darnos un comentario, hacer preguntas, ya sabéis, como siempre, ¿no? El teléfono del fijo de Radio Buñol es el 96 250 45 08. Y si queréis mandar algún audio, mensaje por vía WhatsApp, pues el teléfono es 644 26 57. Bueno, sin más, pues vamos a conversar esta tarde. Y doy paso a Pegoa, que nos va a hacer una pequeña introducción de cómo surge esta idea del libro, la revista. Adelante, Pegoa. Hola, buenas tardes, mujeres de Buñol. Bueno, pues esta revista se inicia porque en el año 2019 se editó una revista también, pero tratamos a las mujeres que trabajaban en las fábricas de papel. Entonces vimos conveniente sacar también otra revista sobre las trabajadoras de las hilaturas porque fue una industria que trabajó mucha gente y muchas mujeres. Entonces, como también estamos en comunicación y trabajamos con Sandra, que es la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Buñol, vio que el proyecto era muy interesante y entonces decidió asumirlo y que esto llegara a todas las casas de Buñol, porque las cosas que se quedan plasmadas en un papel y una revista pasan y traen recuerdos. Sí. Entonces asumió el ayuntamiento el coste de la impresión de la revista y por eso está en todas las casas de Buñol. Esta revista es una revista de mujeres de la fábrica de las hilaturas de Buñol. Es un homenaje a todas de las trabajadoras que reivindicaban mejoras en sus lugares de trabajo, donde lucharon para unas condiciones dignas y unos derechos también dignos. Buñol siempre ha sido un pueblo industrial muy importante y entonces también las mujeres han trabajado mucho tiempo en las distintas fábricas. En la fábrica de cementos trabajó en el saquerío, que arreglaban los sacos de pita, que donde metían el cemento. También tuvo una fábrica de seda, que es la antigua residencia de menores que está en la calle, en San Luis, y allí trabajaban muchas mujeres de Buñol que trabajaban la seda. Y después, pues eso, también en la guerra se trabajó en Corrons, en la fábrica de armas, pues también estuvo trabajando en la época de la guerra, como los hombres iban al frente, las mujeres estuvieron ahí trabajando. Trabajaron en las fábricas de papel y ahora pues estamos trabajando, o sea, vamos a aclarar y a ver cómo trabajaban las mujeres en Cointes. Cointes era una empresa, era una sociedad anónima propiedad de los hermanos Sáez Merino, unos empresarios que habían nacido en un pueblo cercano a Buñol, de Millares, y partiendo de una pequeña empresa manual, pues entonces vieron poco a poco que se iba a extender esta fabricación de hilo, porque se veía que los pantalones de vaquero y demás pues se iban a llevar bastante, y entonces emprendieron ellos a trabajar sobre esta parte de trabajo dentro de los hilos. En Buñol se trabajaba el hilo, luego se pasaba en Cheste, donde se hacía la tela, y luego pasaba al Borache y Benaguacil, y en Requena, donde se fabricaba el vaquero, que el vaquero pues en esa época se utilizaba muchísimo para la gente, y tuvo una marca que era Lois, que llegó a ser
una empresa muy importante para el producto de aquí. La empresa se convirtió en una multinacional con varios miles de trabajadores en la plantilla y en diversas factorías en España, incluso en Marruecos. Aquí en Buñol en concreto se empezó a trabajar en el año 1961, donde se construyen las naves en la carretera de Godelleta, que está justo cerca del riego de la balsa de la Huerta Nueva y enfrente de la antigua fábrica de Calatayud, que también era una fábrica de papel. Aquí, sobre noviembre de 1961, empezaron a trabajar como unas 10 personas y estas estuvieron trabajando como mes y medio, 2 meses, que les enseñaron cómo funcionaba la fábrica y luego, y sin pagar. Me comentaron alguna mujer que estuvieron allí 2 meses que no les pagaron nada, simplemente les estaban enseñando. Y entonces, por Navidad, es cuando empezaron a trabajar más gente, más mujeres, y entonces ellas son las que les enseñaban a las otras mujeres cómo funcionaban y cómo iba a funcionar la empresa. Y entonces ahí es cuando ya les empezaron a pagar, que bueno, los sueldos, por lo que me han comentado, no eran muy grandes, porque me comentan de que al principio les pagaban semanalmente y no sé si han comentado que eran 125 pesetas a la semana, esos primeros años, los años 60. La organización y la producción de las hilaturas también tenían 3 turnos de trabajo, unos que entraban a las 6 de la mañana hasta las 2:30, 2:20 de la tarde, luego a 2:20 hasta las 22:40 de la noche y luego de 22:40 a las 6 de la mañana. O sea que la fábrica trabajaba 24 horas al día, ¿sabes? No paraba. Primero lo que hacían en esa fábrica era, llegaban el algodón en unas sacas de algodón sin tratar. Luego en esa zona pasaban a unas que les llamaban las cardas, que se transformaban en algodón en mechas de unos 10 centímetros de espesor. Luego pasaban a otra zona donde se hacían más finas. Luego pasaban a las mecheras o el departamento donde se convertía el algodón en mechas de unos 2 centímetros de espesor. Las continuas o el lugar donde se sacaba el hilo de algodón más fino, y las coneras o el espacio físico donde el hilo se enrollaba en los conos. En la sección esta 1 y 2, como era una zona así como más de peso, de volumen y tal, pues entonces trabajaban solo hombres y en las demás zonas solamente trabajaban mujeres. Bueno, era una empresa bastante problemática y con una clase obrera pues muy reivindicativa, porque las condiciones de trabajo eran unas temperaturas muy altas, siendo que en seguridad e higiene decía que el trabajador o la trabajadora solamente podía trabajar hasta 28 grados centígrados, y resulta que aquí siempre estaban en 40, 41, 38, 40 y tal. Y entonces las condiciones eran bastante penosas, ¿no? La mujer trabajaba en unas condiciones muy severas. Alguna anécdota y alguna cosa que me han comentado las mujeres, que nos han comentado, ha sido que el agua de las hilaturas sabía fatal, y entonces iban siempre a coger agua en botijos a la fábrica Calatayud, porque entonces el agua se ve que era más buena, y entonces pasaban allí a coger agua. Siempre estaban en esos primeros años y esos años siempre estaban pues haciendo un poco, se hacían muchas huelgas de un día, de 2, de horas, porque las condiciones eran muy malas y perjudiciales para la persona, porque trabajar esas temperaturas en verano pues era muy difícil. Pero la empresa era una empresa un poco de política laboral, faltando un poco al respeto de la igualdad salarial, un poco caciquismo. Implantaron medidas muy severas, y entonces no les hacía caso. Estaban en huelga, pero al día siguiente otra vez a trabajar, y en esas condiciones estaban continuamente luchando las mujeres de aquella época. Claro, en aquella época, los años 60 hasta los 70 y algo, pues entonces allí las mujeres también pues sería otro tema a discutir, que es porque en ese momento la mujer no estaba
dentro del trabajo laboral. Entonces, la mujer en la educación que se había tenido y se mantenía era que la mujer pues trabajaba un poco o se hacía la dote y luego se casaba. Entonces ahí la mujer pues trabajaba unos cuantos años para hacerse la dote o entregaría el dinero a la madre o no, cada persona lo haría de una forma para luego casarse y encima la empresa también y fomentaba, ¿no? Fomentaba eso porque les daba una dote a la gente que se casaba, porque claro, a la empresa también le interesaría pues gente joven, menos problemáticas y menos luego a la hora de despidos, no despido, pues menos cotización y demás. Entonces, en esa época hubieron, pues eso, ya hemos comentado que hubieron muchos conflictos dentro de... Pero hubo uno muy importante, ¿no? Que salió incluso a nivel internacional y tal, ¿no? Sí, bueno, ese conflicto es el que íbamos a entrar ahora. También tengo que decir que me han comentado algunas compañeras, bueno, nos han comentado al grupo que hemos hecho este trabajo, de que habían incluso a veces que se hacían paros y a lo mejor las mandaban una semana, unos días fuera de casa sin permiso, sin sueldo y sin trabajo. Entonces habían grupos de mujeres que se organizaban y les pagaban a esas compañeras que las habían despedido pues el dinero que podían haber cobrado en esa semana y se lo repartían entre todas, o sea que todo el mundo ha coincidido que había mucho compañerismo, había mucha solidaridad y entonces eso se agradecía, ¿no? De que la gente pues estuvieran muy unidas y había mucha amistad. Bueno, sí, el conflicto del año 75, pues entonces todo empezó en agosto, porque encima es que también allí les hacían trabajar a destajo, que no estaba permitido y tal, pero Cointes publicó una circular en el 75 que les obligaba a trabajar a destajo, porque en el convenio del textil eso no lo contemplaba. Las temperaturas eran altas, como hemos dicho antes, y entonces en la seguridad de higiene siempre decía que un máximo de 28 y trabajaban en 40. También hemos comentado de que bueno que también la empresa seguro que bueno recibía subvenciones que luego pues no las invertían en una mejora de calidad en lo que es para las condiciones de trabajo que allí estaban. Entonces todo empezó un poco esta huelga que fue muy importante para las trabajadoras y para el pueblo de Buñol. Pues el 15 de julio, donde 33 trabajadoras abandonaron el puesto de trabajo porque las temperaturas eran totalmente que no se podían aguantar. Entonces, las trabajadoras aseguraron que tenían permiso de los encargados, pero esto lo negaron en el juicio que se hizo más tarde. Las trabajadoras presentaron un justificante médico de que se fueron porque no se encontraban bien, pero se ve que no les hizo mucho caso. En agosto, el 8 de agosto, la empresa también presenta un expediente a estas compañeras con fecha del 30 de julio de sanción de un mes de permiso sin empleo y sin sueldo. Bueno, y esto es el 13 de septiembre, hay un acto y lo considera la empresa como que es un acto grave. Si hay durante todo este mes de otoño hay un conflicto de reuniones, despedidas del trabajo, reincorporarlas. O sea, hay mucha presión para que las trabajadoras se quedaran quietas, pero las trabajadoras cada vez estaban como más fuertes y más unidas. Y sobre todo empezó cuando el 30 de diciembre presentan un expediente y tiran pues eso, al enlace sindical y al jurado que estaban trabajando allí en defensa de ellos. Entonces ahí es cuando deciden informar al pueblo general y a las trabajadoras y piden a la CENS tener una reunión para poderlo expresar todas estas cosas en asamblea, porque sí que fue un otoño muy caliente de despidos, no despidos, reuniones, juicios y demás. Y no hacían caso, o sea que la gente las despedían, las admitían y demás. Y entonces fue la ISO, que era el Instituto Social Obrero, que recogió 1.500 firmas en apoyo de las trabajadoras, porque deciden que eso no se puede soportar en las condiciones de trabajo. Pero como lo que he comentado antes, que la CENS no les permite
reunirse en sus locales, pues entonces en ese momento en España, que estaba habiendo unos movimientos muy importantes sindicales y de movimientos obreros, pues entonces y se reunían, empezaron a haber unos conatos de que se reunían, como no les dejaban los sitios, pues entonces pidieron la iglesia, porque en ese momento también había un grupo de curas que eran muy abiertos y solidarios y viendo el problema social que estaba en ese momento. Aquí en Buñol en ese momento estaba José María Corey, que fue una persona que apoyó mucho a este movimiento y las apoyó a estas mujeres trabajajadoras. Entonces, él les pidió que sí, las trabajadoras le pidieron entrar a trabajar, o sea, a hacer la asamblea en la iglesia, y entonces, pues allí se reunieron. Y, bueno, todo esto fueron los primeros días de enero, que hubieron, o sea, muchísimas reuniones con la empresa, con el ayuntamiento, que dijo que no las iba a abandonar, pero que las abandonó totalmente. Y entonces en esa asamblea se dijo que no se saldría de la iglesia hasta que no se consiguiera lo que se pedía, que era la admisión de todas las mujeres que habían despedido, la anulación de todos los expedientes y todas las sanciones, que no hubieran represalias, y hasta que no se consiguiera todo eso, pues entonces no iban a abandonar la iglesia. Y no la iban a abandonar. Entonces el 7 de enero se reunieron, o sea, estaban en la plaza unas personas esperando a la resolución. José María Monzó comenta que también, pues eso, él avisó al arzobispo, y el arzobispo de Valencia le autorizó de que sí, que se encerraran, que les dejaba y tal. A todo esto, pues entonces, ¿qué pasa? Que como no salían de la iglesia y la empresa pues tendría sus contactos en Valencia y tal, pues a través de los contactos que tuviera esta empresa, hubo una carga policial, que vinieron los grises, y fue, bueno, muy importante. Y se comenta de que a las 10 de la noche, que fue cuando hubo la descarga policial, porque querían desalojar la iglesia. En ese momento en la plaza habían unas 700 personas de Buñol en apoyo de las trabajadoras y apoyando todo el conflicto que se pedían. También tenemos que decir que bueno, que todas las trabajadoras han comentado de que todo el comercio de Buñol, todo el pueblo de Buñol se volcó muchísimo en los días que estuvieron encerradas, y apoyaron económicamente con lo que tenían ellos de las tiendas, y moralmente porque el apoyo que daban en la plaza. Entonces, sobre las 10 de la noche es cuando la policía llegó allí a la plaza, empezó a descargar y pegar a las personas que estaban allí concentradas para desalojar la iglesia, y no sé cómo y quién lo hizo, porque eso no se sabe, pero a las 10 de la noche empezaron a voltear las campanas como de forma de auxilio para que la acudiera la gente. Y entonces acudieron, pues, bueno, un montón de personas allí en la plaza, y entonces, pues, bueno, pues fue un acto como muy importante, porque las mujeres se vieron protegidas por el pueblo de Buñol que les estaba apoyando. Entonces, a raíz de todo esto, pues hubieron unas discusiones entre COINTES, las trabajadoras y demás, y entonces para llegar a un acuerdo. Aunque antes de estas conversaciones, el 10 de enero, que era sábado, sí que hubo una manifestación muy importante, que acudieron unas 6.000 personas. Yo también estuve y tengo recuerdos en concretos de zonas donde se paró en Buñol pidiendo la dimisión de dichas personas. Y entonces, bueno, fue como muy importante, y fue de los actos solidarios que pasaron a la historia del pueblo de Buñol. Eso fue el sábado. Y entonces sobre el 11 o así de enero es cuando COINTES telegrafió a las trabajadoras, y diciendo que admitía todas las condiciones que se reivindicaban las mujeres, y que admitían a todo el personal, y que mejorarían las condiciones de trabajo. Y el 15 de enero de 1976 es cuando se empezaron todo el mundo a trabajar allí en la fábrica de COINTES. Este acto fue así como muy importante, porque yo recuerdo
que en ese momento también, pues en Valencia y en muchos pueblos estaban las asociaciones de vecinos como con mucha fuerza y potentes, ¿no? Desarrollando las actividades que debían desarrollar, que tener los vecinos. Y entonces de Valencia pidieron que de Buñol fuera gente a la ciudad y a las asociaciones de vecinos para explicar qué es lo que había pasado en Buñol y cómo se había desarrollado, porque les pareció una experiencia importante y de comentar. Y bueno, que fue importante, fue un acontecimiento que salió en muchísimas revistas explicando todo el proceso y que al final pues el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, muchas gracias por introducirnos y darnos un resumen acelerado de cuál fue el proceso, ¿no? Y nada, también situarnos en la época, ¿no? 1976, Franco acaba de fallecer, el ayuntamiento en este caso no apoyaba a las trabajadoras, de hecho creo que se pidió la dimisión del alcalde. Bueno, de todos los concejales. Exacto. En la manifestación se pidió la dimisión del alcalde y de varios encargados y el del ACENS y dimitió el alcalde. Enrique Silla dimitió y el del ACENS no sé cómo se llama, pero dimitieron 3 personas que fueron los que manejaron todo eso y dimitieron, sí. Pues nada, para que se vea también que el pueblo, si se une, pues puede hacer fuerza y se pueden conseguir cosas. Y dejamos así respirando también un poco a Pegua. ¿Hay llamada? Pues mira, vamos a que entre una llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Pili, soy Vicen. Hola, Vicen. No he querido interrumpir a Pegua porque lo ha explicado muy bien, de categoría. Yo era de las primeras que entremos sin cobrar, como ha dicho ella. Luego cuando entraron ya cobraban nada más entrar. Y estuvimos aprendiendo allí, estuvimos trabajando, yo trabajé hasta el año 67 y en mi época pues estábamos todas muy unidas y si había algún problema lo resolvíamos, pero de mutuo acuerdo todas con el director, que era el señor Cuadrens, que era un señor que era muy, muy recto, pero al mismo tiempo era buena persona. Uh-huh. Luego vinieron cosas peores. Pero él sí, era catalán, era muy recto y era muy buena persona. Entonces yo tengo muy buenos recuerdos de aquella época, uh-huh. Porque claro, era yo una cría, yo era una pava, como que decían, trabajando. Todas las que entremos, quitado 2 que eran un poco más mayores, pues éramos crías. Estuvimos muy bien porque estábamos todo el grupo muy unido, los 2 turnos, porque el de por la noche eran hombres. Uh-huh. Éramos de mañana y de tarde mujeres y por la noche eran hombres. Y tengo muy buenos recuerdos. El agua, es verdad, estaba muy mala, muy mala, muy mala. Se iba por agua a Calatayud, al molino, hasta que el padre ya no era el jefe y ya no nos dejaron ir. Uh-huh. Que eso es la verdad. Sí, ya no nos dejaron que cogiéramos agua. Pero el agua estaba fatal, fatal. Luego la calor, como ha dicho Pegua, era horrible. Había gente que se ponía mala, venga a vomitar. ¿Sabes? Que se tenía que ir a sus casas y todo. Las condiciones duras, ¿no? Sí, sí. Y yo era de las continuas, yo trabajaba en las continuas. Entonces, en las continuas, en aquella época se cobraba 100 y algo, más aparte te daban un incentivo, no eran horas extraordinarias ni era nada, era según la cantidad de conos que hacías y lo que pesaban y todo el rollo, exactamente, te daban un premio. Nosotros le decíamos premio y se trabajaba, pues sí que es verdad que muy mal, pero vamos, éramos crías y lo llevábamos todo pues muy bien, muy a gusto. Uh-huh. Y si que había algún problema siempre lo resolvíamos, ¿sabes? De bien a bien, no tuvimos ningún problema, solamente una vez paramos las máquinas y fuimos a hablar con el director de una en una y nos atendió a todas y movimos. ¿Cuántas mujeres erais más o menos en aquella época? Cuando estaba yo, éramos 15 en cada turno. Luego fueron subiendo y creo que lleguemos a 25 trabajando yo. Uh-huh. Luego ya no te puedo hablar, pero no con exactitud. Sí, sí. No con exactitud, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí, en aquella época era eso. Y claro, aquí a Buñol pues vino muy bien, porque aquí la mujer no trabajaba. Claro. Y viene esta empresa y mete muchas mujeres y dio un oxígeno al pueblo.
¿sabes? Y eso, que me parece muy bien que lo hayáis conmemorado porque fuimos muy trabajadoras todas. Te quiero hacer una pregunta, Lola. Dime, ¿cuántas horas de trabajo, qué jornada teníais? Pues entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 2:20. 8 horas. Entraban a las 2:20 y salíamos por la noche a las 11 menos 20. ¿Y había algún descanso en esas horas? Sí, teníamos un cuarto de hora para almorzar o para lo que te diera la gana. Un cuarto de hora o 20 minutos, no me acuerdo con exactitud, pero sí, teníamos un descanso, que teníamos allí un cuarto como si fuera un comedor, con nuestras taquillas y todo, y allí pues la que quería se salía afuera y la que no se quedaba allí almorzaba. Y otra cosa, lo Sí, que ha comentado Pegua, incentivaban de alguna manera a las mujeres para que trabajaran más. Para que se fueran a casa y, o sea, una vez que se casaban, Sí. se iban, la empresa lo incentivaba de alguna manera. Sí. Yo me acuerdo que cuando yo me iba a casar, el señor Cuadrén me dijo que no me fuera. Que no me fuera, no te vayas, Vicenta, me dijo. Y yo, mi marido se lo comenta a mi marido y dice, no, tú a casa, así estilo el macho, ¿sabes? Que me tenía que haber quedado, pero me fui. Y en aquella época nos dieron 12.000 pesetas. Está bien, ¿sabes? Está bien. Sí. Sí quería que nos fuéramos porque, claro, tú ten en cuenta que cuando te casabas entonces enseguida a parir. Claro. No les convenía. No les convenía. Y sí que es verdad que no te decían que te fueras, pero te daban para que te fueras. Sí. Claro, en aquella época, 12.000 pesetas, pues tú las cogías, ¿sabes cómo? Las cogías, pero ¿cómo? Y sí que es verdad, sí. Muchas gracias. Pero lo has explicado muy bien, ¿eh? Vale, pues sí. Muchas gracias por tu testimonio, Vicen. Venga, gracias a vosotras. Hasta luego, adiós. Mira, yo es que creo muy importante, de verdad, que se editen este tipo de revistas, tanto la que se editó y se repartió de las papeleras, como la de la hilatura, porque todo lo que no se imprime y se deja escrito, se borra del recuerdo, y entonces es como si borráramos la importancia de la mujer en el mundo laboral a través de todos estos años. Y entonces sí que es un trabajo muy interesante de recordar que la mujer ha jugado y juega un papel fundamental y que tiene una visión del trabajo, una forma de trabajar distinta, y en concreto en lo de las hilaturas pues es muy importante el movimiento que se hizo, cómo se fue preparando esa huelga hasta para reivindicar pues mejores condiciones de trabajo. Y yo también quería, aquí tenemos a una persona porque hemos visto una etapa, la etapa del comienzo, y aquí está otra persona que entró muy joven, que entró ya en otra etapa, y que nos gustaría, se llama Vicen Perelló, que entrara y que nos explicara un poco cuándo entra ella, los años que estuvo trabajando, cuánto cobraba, todas esas preguntas. Pues muy bien, buenas tardes. Es la primera vez que hablo así, estoy un poquillo nerviosa, pero bueno, voy a explicar un poco el tema. Vamos a ver, estamos hablando de otra década, porque claro, nosotras entramos, yo voy a hablar un poco generalizando, porque hemos sido mucha gente, muchas compañeras que seguimos ahora amigas. Entonces nosotras entramos sobre el 78. Ahí las condiciones no es que variaban un poquitín mejor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como ha dicho Vicen también, que vamos a ver, éramos jóvenes, éramos niñas, porque entramos con 16 y 17 años, entonces claro, era pues eso, era como una inyección a la familia, ¿no? Porque todos teníamos pues eso, los padres que trabajaban en papeleras y que tampoco teníamos una economía boyante, la verdad, entonces ayudábamos mucho a la familia. Entonces, claro, nosotras, aparte de que entramos jóvenes, pues claro, no veíamos tampoco muchas veces las carencias que había, ¿no? Y poco a poco, pues claro, íbamos creciendo allí, íbamos viendo que, claro, el calor, que no teníamos agua, que teníamos que llevarnos, pues bueno, total, que así, pues como ya han explicado el proceso de cómo se hacía el hilo, tampoco voy a entrar un poco en la materia de cómo se hacía, ¿no? Sí. Entonces voy a entrar un poco cómo hemos vivido la gente que entramos en esa época, ¿no? Sí. Entonces, pues eso,
llegamos y la verdad, aparte de la inyección económica, pues también nos hicimos mucha amistad, éramos niñas, pues teníamos otras inquietudes que poco a poco, pues cuando íbamos creciendo, íbamos viendo pues eso, las dificultades que en ese momento estaban y que también el auge que había a nivel sindical, que también de una manera nos ayudaron a que poco a poco fuéramos reivindicándonos o viendo las carencias y poderlas aplicar en la empresa. Entonces yo a los 2 años o por ahí ya me hice del comité de empresa, 2 o 3 años. Tampoco recuerdo muy bien porque lo que estamos hablando son hace ya muchos años. Ya. Entonces dos 2 meses creo que nos reuníamos con el comité de empresa, que venía el jefe de personal, y claro, pues ahí igual UGT que comisiones, que los dos sindicatos más bollantes en ese momento, estábamos hablando, comentábamos las carencias que teníamos y poco a poco, luego lo que sí que hacíamos era unas huelgas intermitentes, que es la foto que también creo que está ahí en la revista. Las hacíamos unos días, intercalados para que tampoco perjudicara mucho la producción, porque también estábamos un poco así. Y esto duró creo que 1 mes o 2, esa huelga. Tampoco sé muy bien la fecha, ¿vale? Sé que estaría sobre el 80, 81, por ahí más o menos. Si alguien se acuerda de más cosas, pues también nos puede llamar y vamos debatiendo un poco ese tema. Y ahí, pues nada, a raíz de ahí, pues empezamos a reivindicamos, pues le pedíamos agua, por ejemplo, nos pusieron que de hecho están aún, las máquinas estas de agua fría, las teníamos en todas las naves, sí que intentaron poner más refrigeración, lo que pasa es que la empresa, o sea, lo que es en sí el trabajo de hilatura, soltaba mucho algodón, entonces lo que eran las rejillas que daban un poco más de fresco, se llenaban de algodón y al 2x3 estaban ahí limpiando, bueno, que algo sí se mejoró, ¿vale? Luego sí nosotras estuvimos ahí luchando porque trabajábamos también sábados, entonces también si hacíamos algún sábado que fuera para tener algún puente, o sea, un poco de tira y afloja en aquel entonces lo que podíamos conseguir y de hecho muchas cosas se consiguieron. Sí que es verdad que luego, pues eso, fuimos creciendo allí y pues eso, la mayoría no nos casábamos y no nos íbamos, seguíamos allí, éramos ya otra generación. Claro. Y dentro de todo, pues cuando te pones a recordar, por ejemplo, ahora que he estado recordando un poco mi pasado después de tantos años, sí que es verdad que te das cuenta de lo que has llevado atrás y de que sí que hemos hecho cosas. Hemos conseguido muchas cosas. Claro que sí. Entonces es bonito recordar y es bonito que se hagan programas así para que se valore a la mujer. A ver, en general a las personas en sí, porque todos hacemos, sin hombres tampoco haríamos nada, ¿no? Pero que sí que es verdad que en esa época se hizo mucho y éramos las mujeres las que prácticamente llevábamos las riendas. Es verdad que los pobres también, ¿no? Pero vamos a ver, los chicos también. Pero en este caso hablamos más de nosotras. Y luego esto, también vivimos los embarazos, que entonces tampoco teníamos como ahora, por ejemplo, se han conseguido muchas más cosas, evidente. Y gracias, ¿no? Que se han conseguido. Sí. Pues el tiempo de embarazo, por ejemplo, cuando estábamos embarazadas, nosotras no nos cambiaba. Yo, por ejemplo, estuve embarazada de mis 2 hijos con las máquinas, quiero decirte. Y luego, pues estábamos hasta 2 semanas, casi a punto de parir, para luego tener más tiempo para estar con los niños. Sí que es verdad que eso, pues sí que teníamos los 3 meses, eran 16. No, 12 semanas, 12 semanas de permiso. Pero ya te digo, las condiciones fueron mejorando muy poco a poco. Sí que es verdad que podrían haber sido más, pero claro, también tenemos que estar retrocediendo 20 o 30 años. Entonces, y sí que es verdad que lo que sí me queda, lo bonito que nos queda a todas es que seguimos todas amigas, o vamos a ver, nos vemos y nos alegramos y había mucho compañerismo también. Yo de mi época también tengo recuerdos muy buenos, porque ya te digo, fuimos creciendo, pues todas éramos adolescentes y niñas, y salimos madres, o sea, fue una época muy, muy bonita de nuestra vida y yo tengo muy buenos recuerdos. Entonces puedo decir eso, que sí que éramos unas mujeres luchadoras y seguimos siendo. Seguimos. La verdad es que sí. Dicen, ¿cómo conciliabais pues ese horario de trabajo con lo personal, con la vida familiar? O sea, ¿cómo os cuidaba de tus hijos? Pues mira, yo he tenido siempre la gran suerte de tener a mis padres y a mi hermana, que la verdad, cuando tuve a mi hijo mayor, me ayudaron muchísimo, porque también pasé otro proceso de separación y problemas personales, y ahí estaba mi familia. Y sí es verdad que teníamos un horario de 6 a 2, entonces no hacíamos los 20 minutos que ha dicho Vicen,
Habíamos conseguido también eso, la hora del bocadillo, o sea, media hora o 20 minutos, tampoco recuerdo muy bien, también se consiguió. Y lo que también ha comentado Vicen, que por la noche ellos eran solamente chicos, ya cuando entramos nosotras ya eran chicos y chicas por la noche, o sea, que sí que trabajaban también mujeres. Entonces también se avanzó ahí porque también éramos capaces, ¿no? De estar. Sí, claro. Y luego conciliación, pues la verdad, pasábamos mucho sueño, porque claro, cuando íbamos de mañana, pues imagínate, dejaba a los críos a las 5:30 de la mañana, a las 5:30 ya nos bajábamos andando a las hilaturas, o las 5:15. O sea, era otra época y ya te digo, la vivimos pues bien. Con buen recuerdo y eso, y consiguiendo cosas. Ir avanzando. Y ahí. Entre los encargados era que había en la fábrica que eran hombres y mujeres o era todos los encargados. Encargados eran hombres. Eran todos hombres. 3 hombres, sí. ¿Y cómo era la relación de tanta mujer? Pues a ver, no era mala, vamos, nosotras en el turno que estaba yo, que siempre habían 3 turnos, yo no he tenido problemas casi nunca con ninguno, porque tampoco he sido una persona conflictiva. Pero, hombre, siempre había gente, era su puesto y ellos exigían cosas que a lo mejor veían que nosotras, como éramos tantas, a veces decían, mira, ¿sabes? O sea, que tampoco problemas serios con ellos tampoco hemos tenido. Hablo yo por nuestros turnos y nuestra época. Pero fíjate que eran a lo mejor 220 personas y de esas 190 eran mujeres. Y sin embargo habían encargados hombres. Sí, hombres. El porcentaje que no corresponde. Sí, ¿no? Entonces los puestos esos... Eran solo para hombres, en principio. No, lo que era administrativas y laboratorios, eso sí que estaban mujeres, casi todo mujeres, pero lo que era encargados y eso eran los 3. Sí. Hombre, yo lo que sí es agradecer, ¿no? Porque gracias aunque tú no le des importancia, ¿no? A las mujeres de aquella época que sí que han ido pidiendo pequeñas cosas, pues ahora tenemos muchísimas más mejoras. No, evidentemente yo no le quito ni mucho menos. Sí, pero que lo haces así como sí, no, lo que pasa es que yo mis vivencias, claro, no pueden ser a lo mejor las de ellas, claro. Pero evidentemente lo que ellas consiguieron, eso se ha ido arrastrando. No, y que lo que vosotros también habéis luchado dentro del comité de empresa y tal, lo habéis puesto más fácil a las mujeres o al sector textil, que ha venido después y gracias, pues se tienen permisos se intenta conciliar, se tiene prioridad en caso de tener familia de los turnos de trabajo que pueden elegir, pues bueno, ahora claro, no lo sé. Entonces tampoco podíamos elegir, eran los 2 turnos y ya está, o sea, que eso no. Sí, hombre, claro, todas las cosas vienen de atrás, vienen de atrás, si no tampoco tendría la historia. Pero que si vosotros no os hubieseis movido en ese aspecto, os hubieseis conformado, pues la lucha ahora, pues que sí, no que se sí. conseguiría tantas cosas. Todo viene de atrás, está claro, todo es historia. Exacto. Entonces, nada, por ahí el homenaje y que, pues eso, que gracias a mujeres que, sobre todo en Buñol, que ha habido mujeres en la industria, ¿vale? Pues, y en el papel igual, era también muy importante la mujer. Igual. Pues claro, Buñol, desafortunadamente, después la mujer ya no se ha podido meter en el mundo laboral porque como hay catalogadas empresas de mujeres para mujeres y para hombres, que no debería ser así, porque, como bien dices, la mujer puede desempeñar cualquier tipo de trabajo si se lo propone. ¿Vale? Entonces, de hecho, mira, yo no he dejado de trabajar y cualquier trabajo donde estoy... Somos más mujeres que hombres y, de hecho, vamos, lo llevamos prácticamente todo. Muy bien. Dice, ¿qué es lo que más, qué destacarías tú de aquella época? ¿Qué es lo que más te ha aportado a ti como persona y para el trabajo, por ejemplo, para los años posteriores? ¿Qué es lo que te aportó? Pues la experiencia, pues cuando tú trabajas fuera de los ámbitos, porque hay gente que antes trabajaba mucho en casa, cuidando niños o... Por ejemplo, cuando trabajas así, sí que es verdad que te desarrollas, siempre te creas muchas amistades, tienes otra forma de pensar. Te abres ventanas al mundo. Te abre mucho. Es que muchas veces dices, hay gente que está muy anclada, ¿no? Pero también es por su forma de que ha habido otras cosas. Pero la gente que realmente hemos estado en el mundo laboral
y llevamos muchas cosas detrás, entonces sí que es verdad que te abre ventanas y no te da... Te sientes muy segura. Claro. No sé, yo en aquella época me abrió porque era una niña y ya te digo, pues poco a poco te vas haciendo mujer y vas viendo que desarrollas un trabajo importante, que llegas, Claro. llevas dinero a tu casa, que estás ayudando a tus padres en esa época, que luego ya tienes tu independencia cuando te casas. O sea, es que ha sido una evolución en una década muy importante. Muy importante. Muy bien. Sí, Y sí. ya te digo, yo me he sentido siempre muy satisfecha de Lo mis que has hecho. trabajos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no sé si tenemos alguna llamada más o por ahí. No. Creo que nos han mandado un audio por vía WhatsApp de una canción que cantaban a las hilaturas. ¿La podemos escuchar? Pues la vamos a escuchar. A ver. Ya van por la carretera las chicas de Cointes, camino del cementerio, junto a la balsa del Gran Maset, van con la esperanza puesta de que les van a pagar 7 pesetas de estajo y 3 pesetas del gran jornal. Sal a tu balcón y verás pasar a las hilaturas. Sal a tu balcón y verás pasar lindas criaturas. Sal a tu balcón que mi corazón con el tuyo sueña. Sal a tu balcón y verás pasar a las buñoleras. Cuando entramos de tarde, sin ganas de trabajar, el encargado nos repite todas a sus puestos y a trabajar, que va a venir el Bigotes por las continuas de atrás, por la mechera y las cardas, la nave nueva y el manual. Sal a tu balcón y verás pasar a las hilaturas. Sal a tu balcón y verás pasar lindas criaturas. Sal a tu balcón que mi corazón con el tuyo sueña. Sal a tu balcón y verás pasar a las buñoleras. Muy bien, muchas gracias por este testimonio también y muy bien cantado, ¿vale? Y reflejo un poco de lo que era la época y una canción propia para las hilaturas. Muy bien. Yo voy a contar una anécdota que ¿También? nos contaron cuando hicieron, cuando fuimos a las mujeres trabajadores de allí, que nos contaran anécdotas y cosas de su vida allí. Pues me comentaron las de la primera época, que como lo que habían comentado antes, que el agua de allí era malísima y entonces iban a Calatayud a por agua, a coger agua con los botijos. Entonces un grupo de amigas quedaron de que irían un domingo a Chiva a comprar botijas porque las que tenían estaban viejas o por lo que fuera, ¿no? Y fueron a Chiva andando y se fueron a Chiva a comprar las botijas. Y cuando volvía les paró una furgoneta y les dijo, ¿dónde vais? Dice, vamos a Buñol. Dice, vale, a subir, que os subo. Y cuando ya estaban a la altura de Buñol, dice, pues no voy a parar aquí. Dice, os voy a subir a Requena, que yo voy a Requena. Dice, y todas cogimos la botija en la mano y dijimos, o para o le esclavamos la botija en la cabeza. Y el hombre dice, claro que paro. Dice, estas mujeres de Buñol son muy valientes. O sea que las mujeres de Buñol son bravas y valientes. Sí, además que sí. No sé. A mí lo que me gustaría resaltar es, mirando hacia atrás, lo que ha avanzado comparando el mundo laboral de aquellos años, gracias al trabajo y a los movimientos que se dieron para reivindicar mejores condiciones, pues ha ido cambiando el panorama laboral para la mujer. La mujer hoy pues ocupa puestos cuando antes hemos dicho que no había entre 220 ni un encargado. Me parece que el hombre era el único que sabía hacer pensar y sabía trabajar de la forma, y la mujer no tenía el mismo valor. Entonces, repasando eso, yo creo que hemos avanzado por suerte, un montón. La mujer hoy se ha incorporado a la universidad igual que el hombre. La mujer pues ya tiene
la corresponsabilidad un poco y es capaz de con su compañero, con su compañera de dividirse las tareas domésticas, no recae siempre en la mujer ocupa cargos directivos, la mujer está en todos los ámbitos de la industria y entonces es importante acordarse de aquellas pioneras y pasar a todo lo que entre todas hemos ido consiguiendo y lo que nos queda que nos queda por conseguir. Por eso digo que estos programas así están bien porque te hacen recordar. Yo, por ejemplo, ya te digo, tenía un poco atrás tanto tiempo esto, pues ya decía, no sé, pues sí, recordamos anécdotas nuestras, ¿no? Pero luego te pones a pensar un poco lo que ha sido nuestro avance y la verdad es que sí que te sientes, dices... Orgullosa. Pues muy bien, muy orgullosa. Sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues ya sabes, ahora a partir de que os juntéis otra vez el grupo de amigas, de trabajadores de allí, aparte de hablar de las cosas buenas y ratos buenos que habéis pasado y de la actualidad del día, tenéis que hablar de todo lo que habéis conseguido y de la lucha, de lo importante que es que la mujer esté siempre en activo y en alerta y trabajando, porque vosotros conseguisteis cosas muy importantes para que las mujeres de hoy estén en mejores condiciones. Pero eso, Pegua, tampoco hace falta que lo hablemos, a ver, porque las amigas tenemos otras cosas para distraer un poco la cabeza, pero que en sí no hace falta, porque yo creo que una misma y lo que tú reflejas es lo que eres, ¿no? Entonces tampoco creo que haga mucha falta. Yo no tengo que demostrar a nadie, yo hablo a nivel personal mío, ¿no? Yo creo que no he tenido que demostrar nunca a nadie nada. Y me imagino que ninguna de vosotras lo mismo. Tú has llevado tu trayectoria de vida, tus problemas personales, los has ido avanzando y has ido evolucionando con las décadas y con el tiempo y con todo lo que te ha venido y ya está. Y tampoco hace falta... Yo nunca he necesitado decir, a ver, el feminismo, pues sí, pero que tampoco me ha hecho falta demostrar a nadie que... Y por ser mujer... sentirme un poco discriminada, no, porque yo donde he estado he desarrollado mi trabajo lo que pasa tal y como estaba y luego, pues yo qué sé. Que tienes las ideas muy claras, ¿no? Y a lo mejor y a lo mejor lo que sí que está claro es que muchas veces si no reivindicamos o si no hacemos manifestaciones o tal, es como que nos hemos relajado, ¿no? Y entonces nos meten alguna... desmejora, ¿sabes? En lugar de mantenernos como estamos, pero ya no solamente a nivel de por ser mujer o por ser hombre, ¿no? Por lo que sea, la condición por la condición puesto, de lo que exacto, sea. Es decir, que antes estaba claro que había que trabajar 8 horas, que a partir de las 8 horas eran horas extraordinarias y tal, y llevamos unos años en las que nos están pidiendo casi trabajar más horas por el menos salario, es decir, estamos perdiendo lo contrario. Exacto. Nos están pidiendo una serie de cosas a los trabajadores y trabajadoras que creíamos que teníamos superadas, ¿vale? Y que ahora nos estamos dando cuenta de que por la crisis, por la pandemia, por tal, siempre todo recae en la trabajadora o en el trabajador. Sí, en sí, ¿sabes? En todo, entonces, estamos ahí, hemos conseguido cosas, pero no bajemos la guardia, porque si no, enseguida parece ser que se olvida, ¿no? Que no, nuestros de todas derechos... maneras, la lucha esa continúa, porque yo yo trabajo de sanitaria y te digo que todo el mundo estamos siempre a pie de cañón, cuando vemos alguna cosa que no... si ves algo que no, pues vas donde debes de ir y explicas un poco el tema y sabes que... Lo que pasa que, claro, por motivos de trabajo y todo, yo en muchas cosas no puedo colaborar. Pero hay muchas compañeras mías que están en manifestaciones cada martes para conseguir menos horas de trabajo. Y vamos, que la lucha continúa y continuará porque, a ver... Esto es así, como con todo en la vida. Tienes que estar tirando hacia adelante. Exacto. Y avanzando y avanzando. Claro, y aparte aparte de la lucha de como trabajadora, reivindicando cosas de mejores condiciones laborales y tal, la mujer también tiene otra lucha, es pues como mujer. Hombre, como ¿me entiendes? Y tanto. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, pues hay estadísticas que dicen en los bancos o en las grandes direcciones de empresas y demás, el porcentaje de mujeres es muy bajo. Pues no sé si es 75-25 o por ahí, o sea, cuando la mujer ahora está muy bien preparada en todos los ámbitos, ya no digo de altas direcciones, no direcciones, que incluso hay estudios que dicen que cuando la mujer y el hombre están 50-50 en las grandes empresas y demás, como ocurre en Noruega, creo que es en Noruega,
las cosas funcionan muchísimo mejor. Y cuando está el 50% de órganos de dirección, de trabajar y demás, todo funciona mejor y sale mejor, muchísimo mejor el trabajo. O sea que las mujeres tenemos que estar... No hay que bajar la guardia, eso ya se sabe. Y que tenemos que aportar mucho. Hasta ahora es que no se la mujer siempre hasta un poco invisibilizada. Por eso esta tarea de visibilizar lo que ha sido la mujer a lo largo del tiempo, eso es importante, porque si no, la mujer parece que existimos bajo la sombra del hombre, y nosotros tenemos... Cuando ya se ha visto que no, porque por ejemplo, fíjate ahí, en el 60 o sea, que estamos hablando de muchos años y con una dictadura, mentalidad, o sea, también. Que decirte que sí se ha avanzado, Sí, se ha avanzado. Y se hizo muchísimo. Claro. Se hizo muchísimo. Lo que pasa es que entonces, pues no se nota. Ahora es cuando te das cuenta de, ahora, ¿sabes? Cuando vas recordando y dices, madre mía, todo este avance he tenido yo en mi vida, o, ¿sabes? Toda esa trayectoria, pues sí, te das cuenta que sí que... Muy bien. Que sí es importante y que ahí hemos estado y seguiremos estando. Que tenemos que seguir haciéndolo. Claro que sí. Sí. Pues, ¿queréis aportar algo más o no? Pues mira, te vamos a dedicar la última canción, como sabemos que te gusta, Bebe. Vamos a poner y nos vamos a despedir. Muchas gracias a todas por participar. Y queremos... A ver, ¿qué me pasa? Pego algo. No despedirnos. Bueno, sí, que las mujeres y los hombres deberemos seguir trabajando para que algún día esa igualdad sea real, ¿vale? La igualdad que pedimos desde todos los programas, que sea real. Pues nada, gracias por estar aquí y nada, nos despedimos escuchando a Bebe y a ella. Gracias a vosotras. Bueno, gracias, Vicen, y después también agradecer a todas las trabajadoras y trabajadores de la fábrica de hilaturas que han ayudado a hacer la elaboración de esta revista a través de los mensajes, las cosas que nos han dicho y las fotografías, que es importante. Gracias y a todas. Y documentos también que nos han aportado. Muchísimas gracias a todas. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudor